Después de que fui infiel, mi esposo nunca más me tocó. Durante 18 años, fuimos extraños compartiendo una casa. No fue hasta un examen físico de rutina, después de que me jubilé, que un médico dijo algo que hizo que mi mundo se derrumbara al instante. Doctora Soler, ¿cómo están mis resultados? Me senté en el silencio estéril de la consulta de la clínica, mis dedos retorciendo inconscientemente la correa de mi bolso. La luz del sol se filtraba por las persianas, proyectando rayas nítidas sobre las paredes blancas. La doctora Soler, de unos 50 años, era una mujer de aspecto amable con gafas de montura dorada. En ese momento, miraba la pantalla de su ordenador, con el ceño fruncido. Me miró, luego volvió a bajar la vista, haciendo clic en mi historial electrónico. Señora Torres, este año cumple 58 años. ¿Es correcto? Su voz era suave, pero me puso los nervios de punta. Sí, acabo de jubilarme. Intenté mantener mi propia voz firme. ¿Hay algo mal? ¿Encontró algo? La doctora Soler hizo una pausa de unos segundos, luego me miró con una expresión complicada. Susana, necesito hacerle una pregunta bastante personal. ¿Usted y su esposo han mantenido una vida íntima normal a lo largo de los años? Mi cara se puso roja. La pregunta era una aguja que encontraba la herida más secreta y dolorosa de los últimos 18 años. Era absurdo, de verdad. Miguel y yo habíamos estado casados durante 30 años, pero habíamos sido extraños durante 18 de ellos. Era el verano de 2008. Yo tenía 40 años y él también. Nuestro hijo, Javi, acababa de irse a la universidad. De repente, la casa se sentía vacía. No una vacuidad física, sino psicológica. Miguel y yo fuimos novios desde la universidad. Nos casamos justo después de graduarnos, cayendo en una vida cómoda. Él era ingeniero en una gran empresa de fabricación, y yo enseñaba lengua en el instituto local. Nuestra vida era estable y tranquila, como un vaso de agua tibia, sin olas, pero sin pasión tampoco. Luego, cuando tenía 40 años, conocí a Esteban. Era el nuevo profesor de arte en el instituto, 5 años más joven que yo, con finas líneas que se arrugaban alrededor de sus ojos cuando sonreía. Mantenía un jarrón de flores frescas en su escritorio, tarareaba canciones que no reconocía mientras corregía trabajos, y ofrecía su paraguas a cualquiera que fuera sorprendido por la lluvia. Me recordaba a la chica que solía ser 20 años antes, la que lloraba por un poema y soñaba despierta bajo la luz de la luna. Susana, ¿qué te parece este? Una tarde, Esteban entró a mi aula con una acuarela de una ladera cubierta de flores silvestres. Es precioso, dije, y lo decía en serio. Entonces es tuyo. Me lo entregó. Creo que eres como las flores silvestres de esta pintura. Tranquila, pero con una fuerza vital propia. Esa fue la frase que abrió una puerta en mi corazón que había tenido cerrada con cerrojo durante mucho tiempo. Empezamos a hablar más en la sala de profesores, paseando por el pequeño jardín de la escuela, tomando café en una cafetería cercana. Sabía que estaba mal, pero no podía detenerme. La sensación de ser verdaderamente vista, de ser admirada, era como la lluvia sobre la tierra sedienta. Miguel sintió que algo andaba mal. «Estás trabajando mucho hasta tarde últimamente», dijo una noche desde su lugar habitual en el sofá. «Es que hay mucho que hacer en el instituto», dije, evitando su mirada mientras me apresuraba a la habitación. Él no insistió, solo se quedó sentado en el silencio brillante de la televisión. Ese silencio me hacía sentir culpable, pero también me hacía más audaz. Todo estalló un fin de semana. Le había dicho a Miguel que tenía un taller de profesores, pero en realidad había quedado para dibujar con Esteban en el campo. Pasamos toda la tarde junto a un lago hablando de poesía, arte y vida. Al caer la noche, Esteban de repente tomó mi mano. «Susana, yo». Sus palabras fueron interrumpidas por una voz. «Mamá». Giré la cabeza. Javi estaba de pie a poca distancia, su cara pálida de furia, y a su lado estaba Miguel. El rostro de mi esposo era una máscara en blanco, pero sus ojos estaban fijos en mí. Mi mente se quedó en blanco. Resultó que Javi había vuelto a casa de la universidad por el fin de semana para darme una sorpresa. Cuando no respondía mi teléfono, le había pedido a Miguel que lo llevara por mis lugares habituales para encontrarme. Me encontraron aquí junto al lago con Esteban. A casa, fue todo lo que dijo Miguel antes de darse la vuelta y caminar hacia el coche. El viaje de regreso fue terriblemente silencioso. Javi se sentó atrás irradiando decepción y enfado. Se sintió como un cuchillo retorciéndose en mi corazón. Cuando llegamos a casa, Miguel envió a Javi a su habitación. Luego se sentó en el sofá de la sala de estar,
Encendió un cigarrillo y me miró. ¿Cuánto tiempo? Su voz era tranquila, lo que me asustó más que si hubiera gritado. Lo siento. Me arrodillé frente a él, las lágrimas cayendo por mi rostro. Me equivoqué. Me equivoqué muchísimo. Te pregunté cuánto tiempo, repitió. 3 meses, sollocé. Pero no pasó nada. Juro que solo hablamos. Suficiente. Apagó su cigarrillo y se puso de pie. Susana, te doy 2 opciones. 1, nos divorciamos. Te vas sin nada. 2, seguimos casados. Pero a partir de hoy, somos compañeros de piso, no marido y mujer. Lo miré, atónita. Javi tiene toda la vida por delante. No quiero que esto le afecte, continuó, su tono tan frío y distante como si estuviera hablando de un negocio. Y un divorcio tampoco se vería bien para tu trabajo. Así que, te doy esta opción. Si no estás de acuerdo, nos divorciaremos. Yo estoy de acuerdo. Me oí susurrar, mi voz temblorosa. Luego se calmó. Entró a nuestra habitación, recogió su almohada y una colcha, y los tiró al sofá de la sala de estar. A partir de ahora, duermo aquí. Tu vida es tuya, pero delante de nuestro hijo y de todo el mundo, actuarás como una esposa normal. Esa noche, me acosté sola en nuestra cama de matrimonio, escuchándolo dar vueltas en el sofá. Había esperado que gritara, que me pegara, que exigiera respuestas. Pero no hizo nada de eso. Simplemente me excluyó de su mundo. Por primera vez. Entendí que algunos castigos eran mucho más crueles que el divorcio. Al día siguiente, Miguel fue a trabajar como si nada hubiera pasado. Yo llamé para decir que estaba enferma, incapaz de enfrentar a Esteban. Le envié un solo mensaje de texto. Lo siento. No podemos vernos más. Él respondió con una palabra. Vale. Y así, mi aventura con Esteban terminó, pero mi matrimonio con Miguel también. En los años que siguieron, mantuvimos una extraña y fría paz. Él hacía café por la mañana, pero no me hablaba. Llegaba a casa del trabajo a tiempo, pero desaparecía en su estudio hasta que yo me dormía antes de salir al sofá. Cuando Javi regresó a casa para las vacaciones de Navidad, le pregunté qué quería para cenar, tratando de sonar alegre. Él solo me miró y dijo, lo que sea, antes de encerrarse en su habitación. Esa Navidad, el ambiente era ártico. Durante la cena, los 3 nos sentamos en silencio. El único sonido provenía de la película navideña que se reproducía en la televisión. Javi, toma un poco más de pavo, dije, tratando de ponerle algo en su plato. Él apartó su plato, con la cabeza gacha. Papá, ¿cómo van las cosas en la empresa? Preguntó, con intención, ignorándome. Bien, respondió Miguel secamente. Bien, Javi dejó el tenedor. Estoy lleno. Me voy a mi habitación. Ver a mi hijo alejarse. Las lágrimas comenzaron de nuevo. Deja de llorar, dijo Miguel secamente. Guarda tu energía. Mañana tenemos que ir a casa de tu madre. Me sequé los ojos. Una escalofriante comprensión me invadió. Esta era mi vida ahora, fingiendo ser una familia feliz para el mundo, viviendo como extraños en casa. El tiempo pasó, congelando nuestra relación en su lugar. En 2011, Javi se graduó con su máster y consiguió un trabajo en Madrid. La casa, ahora vacía de nuestro hijo, se sentía aún más fría. Intenté arreglar las cosas. Aprendí a cocinar sus comidas favoritas. Le compré regalos de cumpleaños pensados y lo esperé con un bocadillo cuando trabajaba hasta tarde. Pero él siguió siendo un muro de indiferencia. Mis esfuerzos rebotaban en él. No tienes que hacer esto, dijo fríamente una noche. Solo estamos actuando. ¿Entiendes eso, verdad? Pero quiero compensártelo, se me escapó. Hay cosas que no se pueden arreglar, me interrumpió. Susana, te di una salida respetable. Solo vive tu vida y no me hagas arrepentirme de mi decisión. En ese momento, finalmente entendí. Él no me odiaba, simplemente había enterrado el odio tan profundamente que se había convertido en hielo. En 2013, Javi se casó con una chica encantadora y amable llamada Sara. En la boda, Miguel y yo estuvimos uno al lado del otro, sonriendo y brindando. Vuestros padres tienen un matrimonio tan maravilloso, comentó un invitado. Miguel me rodeó con su brazo, su sonrisa perfectamente natural. Podía sentir su mano tan rígida y fría como una piedra contra mi espalda. Más tarde, de vuelta en la habitación del hotel, él bajó el brazo en el segundo en que la puerta se cerró. Eso fue agotador, ¿verdad? Dijo con una mueca. Sí, lo fue,
respondí, hundiéndome en el borde de la cama, sintiendo lo absurdo de todo. Miguel, ¿cuánto tiempo más tenemos que seguir así, hasta que no podamos más?, dijo, quitándose la chaqueta del traje y tumbándose en el sofá. Estoy acostumbrado. Esas dos palabras, acostumbrado, fueron como una puñalada en mi corazón. En 2015. Nació nuestro nieto, Lucas. Miguel le dio su nombre. Con un nieto, encontramos algunos temas nuevos de conversación. Hablábamos de los hitos de Lucas, le elegíamos juguetes y reíamos juntos durante las videollamadas. Abuela. Lucas decía, yo arrullaba a la pantalla del teléfono. Ese niño se parece mucho a Javi cuando era pequeño, comentó Miguel a mi lado un día. Fue el primer comentario personal no solicitado que me hacía en años. ¿En serio?, pregunté, tanteando el terreno. ¿Estaba Javi tan sonriente de bebé? Sí, asintió, y luego no dijo más. Aún así, ese breve intercambio me dio una pizca de esperanza. Tal vez el tiempo realmente podría curar. Tal vez teníamos una oportunidad. Me equivoqué. Durante el Día de Acción de Gracias de ese año, la familia de Javi vino de visita. Por una vez, el ambiente fue cálido. «Mamá, papá, ¿están bien de salud?», preguntó Sara con genuina preocupación. «Estamos genial», sonreí. «Eso es bueno», dijo Sara, mirándonos. «Honestamente, siempre os he admirado a los dos. Tantos años casados y todavía tan enamorados». Antes de que pudiera responder, Javi golpeó el tenedor. «Mamá, deja de fingir», dijo, con voz fría. «Sara no lo sabe, pero yo sí. Vosotros dos no habéis sido marido y mujer durante años. Solo estáis montando un espectáculo para todos». El aire se quedó inmóvil. «Javi», dijo Miguel en tono bajo y de advertencia. «Papá, tú también para». Javi se levantó. «Tengo 28 años, no soy un niño. ¿Tienes alguna idea de lo asfixiante que ha sido veros vivir así? ¿Crees que no podía verlo?». Sara estaba horrorizada, tirando de su manga. «¿De qué estás hablando, Sara?». «Lo siento», dijo Javi, volviéndose hacia su esposa. «Te he estado ocultando esto. El matrimonio de mis padres es una farsa. Se han mantenido juntos por las apariencias». «Javi». Me levanté, las lágrimas brotando. «Mamá, no llores». Su voz se suavizó. «Sé que lo lamentas. Sé que has estado tratando de compensarlo todos estos años. Pero ¿qué hay de papá? ¿Has sido feliz? ¿Alguna vez pensaste en eso?». Me quedé sin palabras. «¿Cuál es el sentido de seguir así?», preguntó Javi, mirándome a mí y a Miguel. «Sería mejor simplemente divorciarse y empezar de nuevo. Papá solo tiene 47 años, tú solo tienes 47, ambos todavía tenéis mucha vida por vivir». «Basta», dijo Miguel, levantándose de su silla. «Cena». Esa cena de acción de gracias terminó en silencio. Las palabras de Javi plantaron una semilla en mi mente. Tenía razón. ¿Qué estábamos haciendo además de torturarnos mutuamente? Pero tenía demasiado miedo de pedir el divorcio. Estaba aterrorizada de perder lo poco que me quedaba de mi familia, de Miguel, incluso si todo lo que me daba era frialdad. En 2017, cumplí 50 años. El instituto organizó una pequeña fiesta para mí. «Susana, ¿por qué no está aquí tu marido?», preguntó una de las profesoras más jóvenes. «Está atrapado en el trabajo», mentí con una sonrisa, el corazón me dolía. La verdad era que Miguel no tenía idea de que era mi cumpleaños. No había reconocido mi cumpleaños en años. Cuando llegué a casa esa noche, había un plato en la mesa de la cocina con 2 tortitas aún calientes. «Come», dijo Miguel, saliendo de la cocina, «por tu cumpleaños». Miré el plato. Mis favoritas de suero de leche con arándanos. Las lágrimas comenzaron a caer. «¿Tú te acordaste?». «Solo recuerdo la fecha», dijo secamente. «No leas demasiado en ello», pero no pude evitarlo. Esto era lo primero que me había hecho en una década. «Miguel», sollocé. «¿Hay alguna posibilidad para nosotros?». Se quedó en silencio durante mucho tiempo. Tanto tiempo, que pensé que no respondería. «Susana, algunas cosas están en el pasado por una razón». Se dio la vuelta y caminó hacia su estudio. «Se enfriarán si esperas». Me senté a la mesa y me comí hasta el último bocado de esas tortitas. Estaban saladas. Y no podía decir si era por la masa o por mis lágrimas. Nuestro 30 aniversario de bodas fue en 2018. Javi insistió en celebrarlo. 30 años es el aniversario de Perlas. «Mamá,
Es un gran acontecimiento. Reservó un buen restaurante. En la cena, Sara sostenía a Lucas mientras Javi levantaba una copa. Por mamá y papá, gracias por todo lo que habéis hecho estos últimos 30 años. Que siempre seáis así de felices juntos. Miguel y yo chocamos las copas y bebimos. Javi. La verdad es que tu madre y yo. Miguel comenzó a decir. Papá, lo sé, interrumpió Javi. Pero no importa lo que haya pasado entre vosotros dos, en mi corazón, sois las personas más importantes de mi vida. Miguel no dijo ni una palabra más, solo bebió su vino en silencio. Esa noche, de vuelta en casa, nos acostamos en nuestros espacios separados. Yo en el dormitorio, él en el sofá, la puerta entre nosotros, una manifestación física del muro entre nuestros mundos. Miguel, llamé en la oscuridad. Sí. Su voz vino de la sala de estar. 30 años, dije, mi voz delgada. ¿Me has odiado durante 30 años? El silencio se prolongó. No te odio, dijo finalmente. Solo estoy cansado. ¿Cansado? La palabra fue más desgarradora que el odio. Lo siento, susurré, las lágrimas rodando por mis sienes. No digas lo siento. Su voz era fuerte ahora. Todo está en el pasado. ¿Pero lo estaba realmente? La pandemia llegó en 2020. Miguel y yo estábamos jubilados, atrapados en casa juntos. Nos vimos más en esos meses de lo que nos habíamos visto en la década anterior. Cocinamos juntos, vimos las noticias, seguimos los números de casos. Por un momento, casi sentimos que éramos una pareja real de nuevo. Ponte la mascarilla, decía antes de ir al supermercado. Yo lo veía irse desde la puerta. Esa pequeña preocupación cotidiana me hacía sentir una frágil esperanza. Quizás podríamos empezar de nuevo. Me equivoqué. Una noche. Preparé una cena especial y abrí una botella de vino. ¿Cuál es la ocasión?, preguntó Miguel, sentándose. Ninguna razón. Solo me apetecía cenar bien contigo, dije, sirviéndole una copa. Me miró, luego tomó un sorbo. Miguel, respiré hondo. ¿Podemos intentarlo de nuevo de verdad esta vez? Puso su copa y me miró. Una sonrisa amarga tocó sus labios. Intentarlo de nuevo. Susana, ¿crees que esto es un juego al que puedes simplemente reiniciar? Sé que me equivoqué. ¿Te equivocaste?, me interrumpió. ¿Tienes alguna idea de cómo han sido estos últimos 18 años para mí? Acostado en ese sofá todas las noches, oyéndote respirar en la habitación de al lado y preguntándome por qué me estaba torturando así. Entonces, ¿por qué no te divorciaste de mí?, lloré. Porque no quería lastimar a Javi. Porque no quería ser el tema de los chismorreos del pueblo. Porque no quería que te humillaran en tu trabajo. Sus ojos estaban rojos. Pero tú, ¿alguna vez pensaste en cómo me sentía yo? ¿Alguna vez pensaste en lo que le hizo a mi corazón verte con ese hombre? Lo siento. Lo siento mucho, fue todo lo que pude decir una y otra vez. Deja de decir lo siento, se puso de pie. Mantengamos las cosas como están. Está bien. Esa noche, tiré toda la comida junto con mi último atisbo de esperanza. Para 2024, Lucas tenía 9 años. Javi y su familia visitaban varias veces al año. La energía del niño insuflaba vida a nuestra tranquila casa. Abuela, ¿cómo eran tú y el abuelo cuando erais jóvenes?, preguntó Lucas un día, subiéndose a mi regazo. Cuando éramos jóvenes, le acaricié el pelo. Oh, el abuelo era muy guapo y la abuela muy bonita. ¿Cómo os conocisteis? En la universidad. Sonreí. El abuelo persiguió a la abuela durante mucho, mucho tiempo. ¿Al abuelo todavía le gusta la abuela ahora? La pregunta me tomó por sorpresa. Claro que sí, dije con una sonrisa forzada. Pero no creo que al abuelo le guste mucho la abuela, dijo Lucas, inclinando la cabeza. Nunca te coge de la mano, y no dormís juntos. Lucas, dijo Sara, acercándose. No digas esas cosas. No miento, dijo mi maestra. Las personas que se aman se cogen de la mano y se abrazan. Bien, es hora de hacer los deberes, dijo Javi, alejando a su hijo. Me senté en el sofá, mi corazón un espacio vacío. Incluso un niño de 9 años podía ver que nuestro matrimonio no era normal. En 2025, cumplí 58 años. Mi antigua comunidad escolar organizó un chequeo médico para profesores jubilados. Fui a un chequeo completo, análisis de sangre, radiografías y ecografía. Está usted en muy buena forma, señora Torres. La enfermera sonrió. Un poco anémica, quizás.
Coma más espinacas. Llevé mis resultados a la ginecóloga, la doctora Soler. Ella miró mi historial, con el ceño fruncido. Susana, necesito hacerle una pregunta bastante personal, dijo, levantando la vista. Usted y su esposo han mantenido una vida íntima normal a lo largo de los años. La pregunta hizo que mi cara ardiera. ¿Tiene eso que ver con mi chequeo? Sí, la doctora Soler señaló la pantalla. Basándome en sus resultados, estoy viendo algunos indicadores anormales. Si se siente cómoda, podría decirme más. Dudé, luego le dije la verdad. Mi esposo y yo, no hemos sido íntimos en 18 años. La doctora Soler pareció sorprendida, luego suspiró. ¿18 años? Se quitó las gafas. Susana, ¿tiene alguna idea del impacto físico que eso puede tener? Yo. No. Una falta prolongada de intimidad puede llevar a desequilibrios hormonales, un sistema inmunológico debilitado e incluso aumentar el riesgo de ciertas enfermedades, explicó la doctora Soler suavemente. Y desde un punto de vista psicológico, tiene un costo significativo para su salud mental. Miré mis manos, avergonzada. Susana, ¿puedo preguntar por qué? Su tono era amable. ¿Es un problema con su esposo o...? Es mi culpa, la interrumpí. Le hice daño. La doctora Soler me miró con lástima. Ya veo. Escribió algunas notas. Susana, necesito hacerle un examen más detallado. ¿Tiene tiempo hoy? Sí. Entonces venga conmigo. La seguí a una sala de examen y me acosté en la mesa fría. Movió un instrumento sobre mi abdomen, sus ojos fijos en un monitor. De repente, se detuvo. Susana, su voz tembló ligeramente. ¿Ha tenido alguna cirugía ginecológica en el pasado? No, nunca, dije, mi corazón comenzando a latir con fuerza. ¿Por qué? La doctora Soler no respondió, solo continuó el examen. Después de lo que pareció una eternidad, dejó el instrumento. Puede vestirse. Hablemos en mi consulta. Una vez sentada, me entregó una taza de agua. Susana, tengo que decirle algo, dijo, respirando hondo. El examen muestra evidencia de que usted ha tenido cirugía en su útero. Eso es imposible, exclamé. Nunca he tenido cirugía. Pero los resultados son muy claros. La doctora Soler mostró las imágenes. Ve esto aquí. Esto es tejido cicatricial distinto. Y hizo una pausa, su expresión volviéndose aún más seria. ¿Y qué? Mi garganta estaba apretada. Y basándose en la ubicación y formación de las cicatrices, esta cirugía probablemente se realizó hace muchos años. Me miró fijamente. Susana, ¿está absolutamente segura de que no tiene ningún recuerdo de esto? Mi mente era un caos. ¿Cirugía? ¿Qué cirugía? ¿Cuándo? Podría ser un error. Me aferré a la última brizna de esperanza. No. La doctora Soler negó con la cabeza. Las imágenes son demasiado claras. No es un error. Susana, le sugiero que vaya a casa y piense con mucho cuidado o quizás le pregunte a un familiar. Salí del hospital aturdida, las palabras de la doctora resonando en mi cabeza. Cirugía, tejido cicatricial. Hace muchos años. De repente, un pensamiento me atravesó la niebla. En 2008, después de Esteban, tuve un periodo de ansiedad severa. No podía dormir y tomaba pastillas para dormir. Recordé despertarme una mañana con un dolor sordo en la parte inferior del abdomen. Lo atribuí a calambres. ¿Podría ser? Cuanto más pensaba, más incómoda me sentía. Paré un taxi y corrí a casa. Miguel estaba en la sala leyendo el periódico. Ya estás de vuelta, dijo sin levantar la vista. Miguel, me puse delante de él. Necesito preguntarte algo, y tienes que decirme la verdad. Finalmente levantó la vista, su ceño frunciéndose ante mi expresión. ¿Qué pasa? En 2008, tuve cirugía. El color se le fue de la cara, se puso de pie de un salto, el periódico cayendo al suelo. Mi corazón se hundió como una piedra. Así que era verdad. Me habían operado y ni siquiera lo sabía. ¿Qué tipo de cirugía fue? Mi voz temblaba. ¿Por qué no recuerdo nada de eso? Miguel me dio la espalda, sus hombros temblaban como si estuviera reprimiendo una gran fuerza. ¿De verdad quieres saber? Su voz era baja. Dímelo, casi grité. Se quedó en silencio un largo momento. Justo cuando iba a preguntar de nuevo, se dio la vuelta, sus ojos inyectados en sangre y crudos. Ese año, después de que descubrí tu aventura, una noche, tomaste demasiadas pastillas para dormir. Su voz tembló.
Te llevé corriendo al hospital para que te hicieran un lavado de estómago. Mientras te examinaban, el médico descubrió que estabas embarazada. Mi cerebro zumbaba y la habitación se ladeó. ¿Embarazada? Estaba embarazada. ¿De quién? ¿De quién era el bebé? Apenas pude formular la pregunta. Miguel soltó una risa rota y amarga. El médico dijo que estabas de 3 meses. Sus propias lágrimas finalmente cayeron. Susana, tú haz los cálculos. No nos habíamos tocado en medio año para entonces. Mis piernas cedieron y me desplomé en el sofá. 3 meses. No habíamos sido íntimos en 6 meses. El bebé era de Esteban. Yo estaba realmente embarazada. Todavía no podía creerlo. ¿Y el bebé? ¿Qué pasó con el bebé? Miguel cerró los ojos, las lágrimas surcaban sus mejillas. Hice que el médico realizara un aborto. Su voz sonaba como si fuera arrastrada desde el infierno. Mientras estabas inconsciente, firmé el consentimiento. Hice que quitaran al niño. Mi mente era un vacío blanco. Había llevado al hijo de Esteban y Miguel había interrumpido el embarazo mientras yo estaba inconsciente. ¿Cómo pudiste? Susurré. ¿Cómo pude yo? Miguel rugió de repente. ¿Tienes el descaro de preguntarme cómo pude yo, Susana? Estabas llevando al hijo de otro hombre. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Dejarte dar a luz? ¿Dejar que el mundo entero supiera que mi esposa me engañó y estaba teniendo el bebé de otro hombre? Sus palabras eran cuchillos apuñalándome. Pero esa era una vida. Una vida. Miguel se burló. Cuando me engañabas, ¿alguna vez pensaste en la vida de nuestra familia? Cuando estabas con él, ¿alguna vez pensaste que Javi necesitaba un hogar completo y feliz? No tuve respuesta. Tenía razón. Todo fue culpa mía. Entonces, ¿por qué no me lo dijiste? Sollocé. ¿Por qué me lo ocultaste? ¿Decírtelo? Miguel se secó las lágrimas. ¿Decirte qué? ¿Para hacerte sentir culpable? ¿Para hacerte sufrir? ¿O para hacer que me odies aún más? No te odiaría. ¿Lo harías? Me interrumpió. Me odiarías por quitarte tu derecho a ser madre. Me odiarías por tomar esa decisión mientras estabas inconsciente. Así que elegí no decírtelo. Pensé que nunca te enterarías. Pensé que este secreto sería enterrado con el tiempo. Pero ahora lo sé, grité, desmoronándome. Lo sé. ¿Lo entiendes? Lo sé. Miguel me miró, su expresión una desgarradora mezcla de dolor y agotamiento. Sí, lo sabes. Su voz bajó a un susurro. ¿Y ahora qué? ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres odiarme? ¿O quieres perdonarme? Se acercó, su voz subiendo con cada palabra. ¿O quizás quieres ir a buscar a ese hombre y decirle que una vez tuviste a su hijo? No, yo. Susana. Algunas cosas están en el pasado por una razón. Miguel se dio la vuelta. Simplemente finge que no lo sabes. Podemos seguir viviendo así. No puedo, grité. No puedo fingir que no lo sé. Entonces, ¿qué quieres? Se giró bruscamente. ¿Un divorcio? Bien. Vayamos ahora mismo y presentemos los papeles. Me quedé helada. ¿Un divorcio? ¿Era esto realmente? Justo entonces, el teléfono de Miguel sonó. Respondió y su cara cambió al instante. ¿Qué? Javi ha tenido un accidente. Mi corazón se paralizó. Vale, estamos de camino. Colgó y me miró, con la cara pálida. Javi ha tenido un accidente de coche. Está en cirugía en el hospital. Mi mente se quedó en blanco. Nada más importaba. Corrí detrás de Miguel mientras salía disparado por la puerta. De camino al hospital, Miguel agarraba el volante, sus nudillos blancos. Estará bien, dije, mi voz temblorosa. Javi estará bien. Miguel no respondió, solo apretó más el acelerador. En el hospital Sara estaba de pie fuera de la sala de emergencia sosteniendo a Lucas, sus ojos rojos e hinchados de llorar. Mamá, papá, sollozó cuando nos vio. Javi fue atropellado por un coche, salvando a un niño pequeño que corrió a la calle. Mis rodillas se doblaron y casi me caigo. Miguel me atrapó, luego se acercó al cirujano. Doctor, ¿cómo está mi hijo? El médico se bajó la mascarilla, su cara grave. El paciente está gravemente herido. Estamos haciendo todo lo posible. Hizo una pausa. Pero hay algo que tengo que decirles. Ha perdido mucha sangre y necesita una transfusión inmediata. Tiene un tipo de sangre raro y nuestro banco está bajo. Tipo de sangre raro. Miguel lo miró fijamente. ¿Qué tipo? Tipo B negativo, dijo el médico. Es muy poco común. Alguien de la familia tiene este tipo. Una donación directa sería lo más rápido.
Miguel y yo nos miramos. Soy O positivo, dijo Miguel. Yo soy O positivo también, balbucí. Entonces el tipo de sangre del paciente debería ser. El médico hojeó el historial, luego se detuvo. Esperen un minuto. Genéticamente, si ambos padres son de tipo O, es imposible que su hijo sea de tipo B. El aire en el pasillo se volvió hielo. Miré a Miguel. Su cara estaba mortalmente blanca. ¿Están ambos seguros de que son de tipo O? Preguntó el médico, confundido. ¿Seguros? La voz de Miguel era apenas un susurro. El médico frunció el ceño, a punto de decir algo más cuando las puertas del quirófano se abrieron de golpe. Necesitamos un familiar. Gritó una enfermera con urgencia. El paciente está crítico. Tenemos que conseguirle sangre ahora. Volveré a contactar con el banco de sangre, dijo el cirujano, dándose la vuelta para marcharse. Esperen, Sara habló de repente. Soy B negativo. Tomen la mía. El médico hizo una pausa, luego asintió. De acuerdo, la prepararemos inmediatamente. Venga conmigo. Sara siguió al médico, dejándome a Lucas. Sostuve a mi nieto, todo mi cuerpo entumecido. Miguel se quedó congelado en el pasillo, sus ojos fijos en las puertas del quirófano. Miguel, me acerqué a él. No hables. Su voz era más fría que el hielo. No hasta que Javi salga de cirugía. 2 horas después, la luz del quirófano finalmente se apagó. El cirujano salió, quitándose la mascarilla. La cirugía fue un éxito. Está estable por ahora, dijo. Pero tendrá que ser monitoreado en la UCI. Todos respiramos un suspiro colectivo de alivio. Sara, pálida por donar sangre, salió y preguntó débilmente, ¿cómo está Javi? Está bien. La abracé. Gracias, Sara. Javi fue trasladado a la UCI. Solo pudimos verlo a través del cristal, pálido e inmóvil, conectado a una maraña de tubos y cables. Javi, susurré, las lágrimas empañando mi visión. Miguel estaba a mi lado, silencioso como una estatua. Esa noche, Sara se llevó a Lucas a casa para que descansara. El pasillo del hospital estaba vacío excepto por Miguel y yo. Susana, finalmente habló, su voz llena de una desesperación que nunca antes había escuchado. Dime, ¿es Javi mi hijo? Mi corazón se detuvo. ¿Qué? ¿Qué dices? El médico lo dijo. Ambos somos de tipo O. Javi no puede ser de tipo B. Se giró para mirarme, sus ojos llenos de angustia. Así que te pregunto, ¿es Javi mi hijo biológico? Claro que sí, dije frenéticamente. Claro que es tu hijo. Entonces explica el tipo de sangre. Yo no sé. Mi mente estaba acelerada. Quizás el hospital cometió un error. Quizás es una mutación genética. ¿De verdad crees eso? Miguel soltó una risa fría. Susana, cuando me engañaste, Javi ya estaba en la universidad. Así que, si no es mi hijo, eso significa que me mentiste desde el principio, desde hace 30 años. No. Le agarré el brazo. No es verdad, Miguel. Tienes que creerme. ¿Creerte? Me quitó la mano. ¿Cómo puedo creerte? Ni siquiera sabías que estabas embarazada del hijo de otro hombre. ¿Cómo se supone que voy a creerte ahora? Pero Javi es tu hijo, soy yo sé. Míralo. Se parece a Chi. ¿A mí? Las propias lágrimas de Miguel cayeron. Susana, ¿sabes cuál ha sido mi mayor logro en los últimos 30 años? Tener un hijo como Javi. Y ahora me dices que quizás ni siquiera sea mío. Lo es. Tiene que serlo. Justo entonces, la puerta de la UCI se abrió. Salió un médico. El paciente está despierto. Está preguntando por ustedes. Nos apresuramos a entrar. Javi yacía en la cama, mirándonos débilmente. Papá. Mamá. Su voz era débil. Javi. Le apreté la mano. ¿Cómo te sientes? Bien. Miró a Miguel, sus ojos suplicantes. Papá, tengo algo que decirte. Miguel se acercó a la cama, sus propios ojos rojos. ¿Qué pasa, hijo? Javi respiró temblorosamente, luego reunió todas sus fuerzas para decir una frase. Papá. Siempre he sabido que no soy tu verdadero hijo. Las palabras del médico habían hecho que mi mundo se derrumbara, pero esto fue el golpe final y aplastante. Me quedé en la habitación del hospital, observando el rostro pálido de Javi, escuchando las palabras que había pronunciado con dificultad. El mundo se hizo añicos y se reformó en algo que ya no reconocía. Papá, siempre he sabido que no soy tu verdadero hijo. Después de decirlo, Javi cerró los ojos, exhausto.
El pitido constante del monitor cardíaco era el único sonido, un ritmo fúnebre en la habitación silenciosa. Miguel tropezó hacia atrás, golpeando la pared. Su rostro estaba blanco como un fantasma bajo las luces fluorescentes, sus labios se movían pero no emitían sonido. Miré al hombre con el que había vivido durante 30 años. Estaba acostumbrada a su frialdad, al muro que había construido entre nosotros. Pero ahora, al ver cada línea de su rostro grabada con shock y desesperación absoluta, finalmente entendí el corazón frágil que se había estado escondiendo detrás de ese muro. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Miguel finalmente logró ahogar su voz ronca e irreconocible. Una enfermera, sintiendo la tensión, dijo en voz baja, el paciente necesita descansar. Quizás deberían salir. Pero no pude moverme. Me quedé congelada en el lugar. Javi abrió los ojos de nuevo, mirando las baldosas del techo. Su voz era tan ligera como una pluma. Mi último año de instituto. Estaba limpiando el estudio. Encontré tus antiguos archivos médicos. Mi partida de nacimiento. Mi grupo sanguíneo figuraba como B negativo, pero el chequeo médico del colegio decía que era B positivo. Mi mente zumbaba. Recordé ese chequeo médico. Javi había vuelto a casa con aspecto pálido. Le pregunté qué le pasaba y solo dijo que estaba resfriado. Eso fue en 2006. Tenía 17 años, en secreto me hice una prueba de paternidad, susurró Javi, una sola lágrima trazando un camino por su sien. Los resultados, la probabilidad de paternidad era inferior al 0,1%. Papá, no soy tu hijo. Las piernas de Miguel cedieron y se desplomó en una silla cercana. Se cubrió el rostro con las manos, sus hombros temblaban violentamente. Era la primera vez en 18 años que lo veía romperse de verdad, no con lágrimas silenciosas, sino con sollozos reprimidos y desgarradores. Ese sonido fue más doloroso para mí que cualquier acusación. ¿Quién? Levantó la cabeza, sus ojos inyectados en sangre, clavándome la mirada. ¿Quién fue? Abrí la boca, pero no salió ningún sonido. ¿Quién? No lo sé, balbucí. Realmente no lo sé. Antes de Miguel, tuve un novio en la universidad, pero habíamos roto 6 meses antes de la boda. Después de casarnos, siempre fui fiel hasta Esteban. Pero eso fue 20 años después del matrimonio. No había forma de que Javi pudiera ser hijo de Esteban, lo que dejaba solo una posibilidad. Miguel, comencé, cada palabra una astilla de cristal en mi garganta. Antes de la boda ahora recuerdo. Mi despedida de soltera. Bebí demasiado. Los recuerdos son borrosos. Un rostro que había olvidado casi por completo emergió. Marcos Pérez, el mejor amigo de Miguel, nuestro padrino de boda. La semana antes de nuestra boda, se mudó a Francia por un trabajo. Nunca más supimos de él. Apenas habíamos hablado. Miguel se puso de pie de un salto, sus ojos pasaron de la desesperación a una claridad aterradora, luego a una ira pura. Marcos. Escupió el nombre como veneno. Fue él, ¿verdad? No pude negarlo. La línea de tiempo encajaba, el tipo de sangre encajaba. Marcos era B negativo. Lo había oído en una fiesta hacía mucho tiempo. Vosotros dos. La voz de Miguel tembló. Antes de mi boda, en mi propia casa. Estaba borracha, lloré, colapsando la noche anterior al ensayo de la boda. Estaba tan nerviosa. Bebí demasiado. Él me trajo a casa. No lo recuerdo. Juro que pensé que era solo un mal sueño. Así que te casaste conmigo llevando el hijo de otro hombre, Miguel rió. Un sonido crudo y horrible. 28 años. Susana. Me mentiste durante 28 años. Crié al hijo de mi mejor amigo. Lo hice mi orgullo y mi alegría. Le di todo. Me has hecho el hazmerreír más grande del mundo. No lo sabía. Caí de rodillas, agarrándole los pantalones. Miguel, te juro que no lo sabía. Mi periodo siempre fue irregular. Solo pensé que se me había retrasado. Si lo hubiera sabido, nunca habría. Nunca habrías qué. Me miró, sus ojos tan fríos como un lago helado. Nunca te habrías casado conmigo o nunca lo habrías tenido a él. Me quedé en silencio. ¿Qué habría hecho si lo hubiera sabido entonces? No tenía ni idea. En aquellos días, ser madre soltera era una vergüenza profunda, y Miguel, era tan bueno conmigo, tan sincero. Vete. Miguel me dio la espalda. No quiero verte. Miguel, vete. Aruggió. Su voz resquebrajándose con una rabia que había estado reprimida toda una vida, me puse de pie tambaleándome y salí de la UCI. El pasillo estaba vacío, bañado en la luz dura y estéril del hospital.
Me apoyé contra la pared y me deslicé hasta el suelo, escondiendo la cara entre las rodillas. Durante 30 años, creí que mi aventura de hacía 18 años fue el mayor pecado de mi vida, una deuda que pasaría el resto de mis años pagando. Pero ahora sabía que eso era solo una réplica, un eco cruel e irónico. El pecado original se había cometido antes de que la historia comenzara, antes de que sonara la marcha nupcial. Y yo, la pecadora, había vivido en una feliz ignorancia, robando 28 años de la vida de Miguel. No sé cuánto tiempo estuve sentada allí antes de que alguien se sentara a mi lado. Era Sara. Ella suavemente me puso un brazo alrededor de los hombros. Mamá. Javi me lo contó todo. Su voz era suave. Dijo que no importa lo que diga la prueba de sangre, siempre será su única madre y papá siempre será su único padre. La miré a su joven y triste rostro. Sara, no me odias. Sara negó con la cabeza. El odio no cambiará nada. Javi os necesita a los dos. Lucas necesita a sus abuelos. Mamá, algunas cosas no se pueden deshacer, pero aún podemos elegir cómo afrontar el futuro. Sus palabras fueron un salvavidas, pero no pude agarrarlas. Lo merecía. Todavía tenía derecho a ser la madre de Javi, a ser la abuela de Lucas. 2 días después, Javi fue trasladado a una habitación normal. Miguel permaneció a su lado constantemente. No hablaba con nadie a menos que fuera absolutamente necesario, especialmente no conmigo, me miraba como si fuera una extraña. No, peor que una extraña. Como si fuera la persona que había traicionado todo su mundo. Llevaba comidas y ropa limpia al hospital todos los días, pero solo me quedaba fuera de la habitación, a veces mirando por la pequeña ventana de cristal. Veía a Miguel sentado junto a la cama, sosteniendo la mano de Javi, los dos hablando en voz baja. No podía oír lo que decían, pero podía ver las lágrimas en la cara de Javi y los ojos rojos de Miguel mientras trataba de mantenerse sereno. Era una escena hermosa y desgarradora, un padre y un hijo cuyo vínculo era más profundo que la sangre. Y yo era quien casi lo había destruido todo. Una semana después, Javi fue dado de alta. No regresamos a nuestra casa, fuimos a casa de Javi y Sara en Madrid. Le dieron el dormitorio principal a Javi para que se recuperara, mientras que a Miguel y a mí nos pusieron en la habitación de invitados. Estábamos bajo el mismo techo, pero a 1000 kilómetros de distancia. Esa noche, escuché un ruido en el balcón. Abrí la puerta corrediza para ver a Miguel parado allí, un cigarrillo encendido en su mano, mirando las luces de la ciudad. Había dejado de fumar hacía más de una década. Miguel, dije suavemente. Él no se dio la vuelta. Solo dio una larga calada al cigarrillo y exhaló lentamente. Susana, he estado pensando. Su voz era inquietantemente tranquila. Quería odiarte. Quería matarte. Quería quemarlo todo y acabar con todo. Mi corazón se apretó en un nudo. Pero Javi me dijo. Se giró, la brasa del cigarrillo iluminando su rostro en la oscuridad. Papá, durante los últimos 28 años, el amor que me diste fue real, y el amor que te di fue real. Eso es suficiente. El viento frío del invierno sopló y me abracé para protegerme del frío, esperando mi sentencia. Así que he decidido dejarte ir, dijo Miguel, aplastando el cigarrillo contra la barandilla. Y dejarme ir a mí también. ¿Podemos? Se me escapó. ¿Podemos volver? ¿Volver? Río, un sonido ahuecado por el agotamiento. Cada día de nuestro pasado se construyó sobre una mentira. No hay vuelta atrás, Susana. ¿Entonces qué hacemos? Miguel se quedó en silencio durante mucho tiempo. A lo lejos, sonó la bocina de un tren, un sonido largo y solitario. Javi necesita tiempo para curarse, Lucas aún es pequeño. Necesita una familia completa, dijo lentamente. Así que seguiremos actuando como lo hemos hecho durante los últimos 18 años. En público, somos una pareja amorosa. Somos los padres de Javi, somos los abuelos de Lucas. ¿Y en casa? Pregunté, mi voz temblorosa. Me miró, sus ojos vacíos. En casa, somos compañeros de piso, solo compañeros de piso. Esta vez, de verdad. Se dio la vuelta y volvió a entrar, dejándome sola en el balcón frío. Esa noche, no pude dormir. Recordé que había dicho esas mismas palabras hace 18 años. Ahora me di cuenta de que ese no era el peor resultado posible. El peor resultado era este, donde incluso el odio era un lujo reemplazado por los movimientos mecánicos y cansados de una sociedad. Pero esta vez, no tenía derecho a quejarme. No tenía derecho ni siquiera a sentirme triste. Me lo merecía. Los días pasaron.
Javi se recuperó lentamente y comenzó a trabajar desde casa. Lucas corría a casa del colegio, primero a los brazos de su abuelo, luego a los míos. El sonido de su risa inocente era lo único verdaderamente cálido en esa casa. Miguel era cortés y distante. Decía gracias y disculpa. Si tosía, me pasaba silenciosamente un vaso de agua, pero ya no había contacto visual, ni palabras innecesarias. Éramos dos robots programados para desempeñar perfectamente los papeles de una pareja feliz y unos abuelos cariñosos. A veces, a altas horas de la noche, oía una tos ahogada desde su lado de la habitación o un suspiro pesado. Me quedaba en la oscuridad y lo imaginaba, al hombre que había estado orgulloso toda su vida, ahora obligado a tragar esta inmensa humillación y dolor en privado cada noche. Y ni siquiera tenía derecho a llamar a su puerta y decirle que lo sentía. Llegó la Navidad y regresamos a nuestro pueblo natal. Amigos y familiares se reunieron y la casa se llenó de ruido y risas. Miguel y Susana, seguís tan enamorados, dijo mi prima con nostalgia. 30 años, y parecéis tan felices como recién casados. Miguel sonrió y me rodeó con su brazo, un gesto tan practicado que parecía completamente natural. Sí, dijo. Ella es la única para mí. Me apoyé en él, oliendo el leve y familiar olor a tabaco en su camisa. Había vuelto a fumar. Su brazo era fuerte y firme, pero yo sabía que esa fuerza no estaba ahí para sostenerme. Estaba ahí para sostener un mundo que estaba a punto de hacerse añicos. En la cena de Navidad, Javi se levantó para brindar. Mamá, papá, gracias por todo lo que habéis hecho por esta familia. Nos miró, sus ojos brillando. Os quiero. Miguel levantó su copa y la bebió de un trago. Yo tomé un sorbo de mi vino. Me quemó la garganta y comencé a toser. Miguel me dio una suave palmada en la espalda. El gesto fue tierno, pero sus ojos miraban a algún lugar lejano. En ese momento, lo entendí. Algunos castigos no son discusiones ruidosas u hombros fríos. Son una distancia suave. Estaba justo a mi lado, pero ya estaba a 1.000.000 de kilómetros de distancia. Después de las vacaciones, regresamos a Madrid. La vida continuó su camino aparentemente tranquilo hasta una tarde de marzo. Miguel me llamó a su estudio. Susana, siéntate. Necesitamos hablar. Me senté, mi corazón latiendo con ansiedad. La luz del sol se colaba por la ventana, proyectando sombras moteadas en su rostro. He reservado un vuelo a Valencia para la próxima semana, dijo con calma. ¿Solo? Mi estómago se encogió. ¿Por cuánto tiempo? No lo sé. Un mes, quizás más. Me miró, su expresión ilegible. Necesito un tiempo para estar solo, para pensar. ¿Y la familia? Javi ya está bien. Sara está aquí para Lucas. Hizo una pausa. Cuídate. Sabía que esta era su despedida. No un divorcio. No una ruptura final, sino un escape lento y prolongado. Desde el momento en que supo la verdad, había estado huyendo. Miguel. Encontré el coraje para decir, deteniéndolo mientras se giraba para irse. Sí. 10. Si el tiempo pudiera volver a la noche antes de la boda, yo lo haría. No digas sí, me interrumpió, con voz cansada. En los últimos 30 años, has dicho sí demasiadas veces. Pero el tiempo solo avanza. Los errores que hemos cometido, las heridas que hemos causado, están grabados en nuestros huesos ahora. Todo lo que podemos hacer es llevarlas y seguir caminando. Llegó a la puerta, luego se detuvo, de espaldas a mí. Cuando regrese, hablaremos de lo que sigue. La puerta se cerró suavemente. Me senté en el estudio, mirando el brillante día de primavera, las lágrimas cayendo en silencio. No sabía si volvería alguna vez o de qué tipo de siguiente estaba hablando. Pero esta vez, no rezaba por el perdón. No esperaba volver. Hace 18 años, pensé que el peor castigo era que él ya no me tocara, que fuéramos extraños bajo un mismo techo. Ahora finalmente entendí que eso era solo el preludio. El verdadero castigo fue que la verdad saliera a la luz y el muro insuperable que construyó entre nosotros. A cada lado de ese muro estaban dos personas, irrevocablemente cambiadas por el tiempo y las mentiras. Y pasaré cada día del resto de mi vida pagando una deuda que contraje hace 30 años. Vuelva él o no, sea cual sea nuestro final. Este es el final de mi historia.